científicos que han insistido mucho en este proceso de pensar la embriogénesis vital, la creación artística, incluso cualquier tipo de operación creativa que se nos ocurra en términos de cibernetización. Los que pongo ahí arriba son en realidad los que denuncian el proceso. Pero, en fin, más adelante voy a poner autores del ámbito de la biología que usan el esquema cibernético conscientemente para pensar qué cosa es la creación biológica. Autores que hacen exactamente lo mismo desde el punto de vista del arte, como el caso de Simondon o como el caso de Yu Hui. En realidad, Martin Heidegger, Donna Haraway, Isabel Stengers, lo que hacen es denunciar el hecho de que haya tantos científicos que a la hora de pensar la vida solo sean capaces de plantearlo en términos y con un esquema cibernético. Heidegger lo hace, la parte conocida en un seminario titulado La pregunta por la técnica, y luego ha aparecido en los famosos cuadernos negros también una parte más clara, con los cuadernos negros son apuntes personales, entonces ahí se explaya, no estaban pensados para ser presentados, y dice las cosas con más claridad, y se refiere a la época de las maquinaciones, se refiere a la cibernetización de la vida, lo dice con todas las letras. Pero en el caso de Haraway es muy interesante. Normalmente la primera Donna Haraway, la de los años 80, pues el manifiesto Cyborg, ¿no? La asociamos con el inconsciente maquínico de Guattari, con una especie de transhumanismo emergente, el xenofeminismo. Está genial, a mí me encanta. Pero si leemos las entrevistas de Donna Haraway, no es así. Efectivamente, su posición de partida es monista. Por eso no le importa decir, en el fondo somos máquinas, no tiene ningún problema, pero en las entrevistas habla, como todas sabéis que Donna Haraway no es filósofa, es bióloga de formación, sabe bien de lo que está hablando. Y como bióloga de formación dice, no, es que la teoría fundamental que gobierna el ámbito de la filosofía de la vida de los biólogos a día de hoy es cibernética. Estamos pensando cómo funciona la vida a partir de un esquema cibernético. Y ella misma decía, no es suficiente. Toda la simpoiesis ya del siglo XXI de Donna Haraway va un poco en esa línea. Es que es la misma línea que ven al hablar de los complejos, otras líneas que comentaremos después. Y Stengers, Isabel Stengers, en uno de sus últimos libros, titulado Otra ciencia es posible, ultimísimos libros, acaba de salir, en un momento dado en una nota embiste contra Richard Dawkins, que es el filósofo famoso del... Eso es, como que el gen egoísta, ¿os acordáis del concepto? Que ahora ha publicado otro, que es al que se refiere Stengers, gen egoísta según... no sé si la Academia Norteamericana de las Ciencias, es el libro más influyente de finales del siglo XX. Es un libro muy cuestionable desde cualquier punto de vista. Lo que pasa es que, claro, si se trata de parar a Trump y a sus acólitos, pues apaga y vamos, ¿no? O sea, hacer teoría no puede ser solo para eso. Tiene que ser siempre una teoría interesante. El último, el fenotipo extendido, lo que hace es mantener su síntesis moderna y el énfasis en el genotipo, pero aplicado a la epigenética, y ahí es contra lo que viste Isabel Stengers. Porque Isabel Stengers se da cuenta de que no puede haber una epigenética o una teoría de una vida dinámica, no dependiente del gen, pero que al final vuelva recursivamente sobre el programa fundamental establecido en los genes. ¿Qué trato de decir? Lo que trato de decir es que el planteamiento de Dawkins también es cibernético. Isabel Stengers se da cuenta y también lo denuncia. Y hay otros casos, en otras voy a un momento luego me voy a demorar en lo que estábamos comentando, otros casos semejantes en el ámbito del arte. El modo de pensar la creación artística es esencialmente el mismo que acabamos de plantear para la creación vital, organizada. Diferentes textos de Heidegger.
Heidegger en los seminarios de Nietzsche, en el segundo tomo de los seminarios de Nietzsche, tiene un capítulo que está muy bien hablando de la subjetividad y la subjetividad, y diciendo básicamente que toda la historia del pensamiento occidental, que también es el pensamiento colonial, que también es el pensamiento del sujeto-objeto, toda la historia del pensamiento occidental había sido la historia del pensamiento ilemórfico de un sujeto rector que impone orden al mundo, al objeto, del mismo modo que una metrópoli impone orden a las colonias. Esto no lo dice Heidegger, porque Heidegger el discurso colonial, como sabéis, y de colonial no lo tenía muy fresco, pero sentaba las bases de las críticas ontológicas necesarias que cabía plantear. Entonces decía, hay una primera época que ya es una época errada en la historia del pensamiento occidental, que es la época de la subjetividad. Y ahí mete parte a Platón, sobre todo a Aristóteles, y lo que se puede llamar el ilemorfismo. Pensar la esencia a partir del esquema idea barra materia, considerar por supuesto una idea separada de la materia, esa idea que impone a la materia todo lo que ella debe ser la parte de la época de la subjetividad, que ya establece para el pensamiento el esquema sujeto barra objeto. Habría una segunda época, según Heidegger, que es la época de la subjetividad, en la que entraría ya en juego el mecanicismo, sobre todo a partir de la res extensa de Descartes y hasta el siglo XIX, y todo lo que planteamos previamente se reforzaría. Es decir, el esquema objeto barra sujeto, el esquema res extensa barra res cogitans se impone como base para todo el pensamiento, y por supuesto la res cogitans es la que controla todo. Es lo que domina el sistema, y el resto son objetos para ese sistema. Pero eso Heidegger también dice, eso es mala filosofía. En tercer lugar, y esto es lo que no se suele contar, es lo que aparece en la pregunta por la técnica y lo que aparece en los cuadernos negros, que es todo el desarrollo de la época de las maquinaciones, que es la época del propio Heidegger, sobre todo el segundo Heidegger, ya más atribulado, más deprimido, ya no es el filósofo de Alemania, ni el filósofo de los nazis, sino que se ha dado cuenta del desastre de la Segunda Guerra Mundial, el desastre del fascismo, etcétera, etcétera, y empieza a asociar todo lo que ha pasado con la época de las maquinaciones. La época de las maquinaciones es la manera que tiene Heidegger de empezar a referirse a la época de la cibernética, del control cibernético de los cuerpos, como se dirá después, y sienta las bases, de hecho. O sea, hay en Agamben, en todo lo que decimos ahora, en Agamben está este pozo heideggeriano, porque efectivamente aquí ya nos encontrábamos todo eso. ¿Por qué insistir en estas épocas? La mentalidad de la época nuestra para Heidegger es la mentalidad cibernética. El modo de explicar el mundo es el modo cibernético. La religión de nuestra época es la religión de la cibernética. Esa religión no sabe de bandos políticos, estaría por doquier, estaría por todas partes, presente. Antes os decía Heidegger denuncia la cibernetización de la vida y por tanto de las operaciones genéticas vitales por parte de los biólogos y de los especialistas en teoría biológica. Este libro que veis del Sevier, aquí escrito por Nelson Cabej, Epigenetic Principles of Evolution, este libro lo tengo en mi casa, es un libro de referencia para explicar toda la cuestión epigenética, que a día de hoy está muy en boga. Toda la parte teórica, las primeras 100 páginas, es el intento de explicar las epigénesis siguiendo un esquema cibernético. Y estamos en el siglo XXI, este libro es del 2012, me parece. Es decir, siguiendo un modelo recursivo. Bueno, voy a sentar un poco las bases de la cuestión del fenotipo y el genotipo, ¿no? ¿Conocéis el esquema fenotipo-genotipo? El esquema fenotipo-genotipo
dice lo siguiente: frente al modelo tradicional que plantea la primera síntesis genetista, que plantea que todo lo que somos ya está en la memoria genética y que en vida lo que hacemos es desarrollar el programa que está en el gen, y ese gen, ese genoma, es diferente del soma, porque está la barrera gen-soma, frente a esa teoría tradicional habría aparecido la teoría epigenética. La teoría epigenética se da cuenta de que efectivamente hay cambios a lo largo de una vida y de su desarrollo que parecen ir más allá del gen heredado. Sencillamente se ve en los cambios de un cuerpo de una hija en relación a la madre. Ya ahí se ven desarrollos diferentes, ¿no? Entonces, lo que se preguntan los biólogos es de dónde salen esos cambios. Por ejemplo, las alas de una mariposa, ¿por qué son un poco diferentes a la de las mariposas que la anteceden? Entonces se desarrolla toda la teoría del fenotipo. El fenotipo sería el modo en que un gen dado se desarrolla en un contexto concreto, de manera situada. Cada contexto, por ejemplo, por temperatura, varía la forma, varía el desarrollo. ¿Sí? Es una teoría, es una epigenética situada, una teoría que puede ser interesante y que de hecho sin duda en muchos aspectos ha sido demostrado, pero el problema de las epigénesis situadas es que nos colocan en una dependencia constante o bien del gen anterior, porque la mutación se produce solo en función de la memoria heredada, o bien del sistema medio. Y no hay un más allá del sistema medio o del gen anterior. Es decir, no hay ocasión para lo que los biólogos llaman la macroevolución. Es el gran salto, es el salto disruptivo, es la especiación. La epigénesis actual, siguiendo las tesis del Cabbage, es totalmente incapaz de explicar la creación, en principio monstruosa, aberrante, pero también especiadora, porque en esos saltos con frecuencia se da la especiación. Esto es la teoría de Goldstein. Aquí veis a la izquierda el que puso en funcionamiento la epigenética. A día de hoy la epigenética es lo que mola. Es entre científicos lo que, por eso el propio Dawkins se puso las pilas y publicó el fenotipo extendido o expandido, no recuerdo cómo lo dice. Intenta mantenerse al día de toda la cuestión epigenética, pero lo que hace es colocar el fenotipo dependiente en un bucle maquínico, y eso es lo que denuncia Stevens, como de todos modos no es capaz de salir del bucle recursivo. Es decir, el programa sigue siendo el mismo, las preguntas siguen siendo las mismas, las preguntas generales del sistema. Y lo que hace ese dispositivo es variar la respuesta a una pregunta que no puede ser cambiada. Siempre nos colocamos ahí. Esto es, el problema de la recursividad es básicamente esto. Se da respuesta distinta a una pregunta o un programa que no se cuestiona. El que veis a la izquierda, os decía, es Waddington, es el creador de las teorías epigenéticas, y él mismo, en el libro titulado La estrategia de los genes, hace ya muchos años, se confiesa en los capítulos finales seguidor de las teorías cibernéticas y está aplicando a la epigenética, en el momento fundacional de la epigenética, teorías cibernéticas. Algo parecido se puede decir de la más veces citada, vamos a decir, más famosos, como Gombrich. Vemos que la respuesta que finalmente da, por ejemplo en Norma y Forma, lo podéis encontrar, es que lo que define las reglas del juego llamado arte, o sea, lo que importa a la hora de la creación, decía Gombrich, es dar soluciones excelentes a problemas concretos. Que el arte sería dar soluciones excelentes a problemas concretos. Y los ejemplos preferidos, precisamente por eso, Gombrich insistía en la idea del progreso. Estaba convencido de que había un progreso de las artes. No sé si sabéis el último libro que se publicó póstumamente, de Preferencia por lo primitivo, ya sale a la luz todos los gustos de Gombrich, y en ese libro glorioso dice que el arte habría llegado hasta Gauguin y que después de Gauguin ya no había más. Ya todo eso ya no entra dentro de su gran escalada de progreso, de soluciones excelentes a problemas concretos. ¿Qué tipo de problemas? ¿A qué se refiere Gombrich? Pues se refiere a problemas como la perspectiva albertiana, la representación en profundidad en
una superficie bidimensional, va mejorándose técnicamente y ahí se vería la bondad de las artes, pero os dais cuenta de lo que al fin fue el planteamiento de Gombrich. El planteamiento de Gombrich es el planteamiento cibernético. Por cierto, que esto podríamos poner más ejemplos hablando de la perspectiva. Él tiene artículos sobre cómo se inventó la volumetría en profundidad para los cuerpos ya en la antigua Grecia, y también va demostrando cómo sería un invento que a lo largo de una serie de autores se va perfeccionando, que es el invento concreto de dar volumetría a esos cuerpos. Curiosamente, si vamos a firmas radicalmente opuestas, vinculadas con las vanguardias y con la crítica y la teoría del arte de la vanguardia, como Climent Grimberg, nos encontramos algo muy parecido. Climent Grimberg nunca fue capaz de explicar Robert Smithson. Climent Grimberg nunca fue capaz de explicar Alan Kaplan. Totalmente incapaz de explicar lo que hacían los jóvenes artistas de su misma época. Me refiero ya al último Grimberg, por supuesto. Porque Grimberg, desde joven, suscribió una tesis que aparece en el Nuevo Laoconte, donde se refiere al juego del arte a partir de las disciplinas artísticas. Entonces estaría por un lado la pintura, por otro lado la escultura, por otro lado la arquitectura, y cada una de esas disciplinas tendrían su programa, sus reglas y la respuesta a esas reglas. Entonces, en el caso de la pintura, que es lo que, como sabéis, prefirió Climent Grimberg, pues las reglas de juego estarían clarísimas. Hay 4 partes, o sea, pero 4 lados, es el cuadrado. En segundo lugar, estoy citando, que es una superficie bidimensional, y en tercer lugar, que a partir de esos 4 lados y la superficie bidimensional, pues hay que jugar con colores. Y ya se quedaba ahí, y esto era su. Entonces, estaba por un lado la pintura, por otro lado la escultura, por otro lado, y de repente Robert Smithson y compañía se dedican a pasear por las minas antiguamente de todos los Estados Unidos. No sé si habéis leído, que está muy bien, está muy bien lo recorrido, realmente es una aventura. Se perdían con el coche de un lado para otro y no sabían muy bien dónde iban a llegar. Bueno, esto es lo mismo de antes. O Alan Kaplan, claro. De hecho, tienen una entrevista muy interesante. Robert Smithson le hace a Alan Kaplan una entrevista muy interesante y los dos se muestran muy disgustados con el paradigma de Grimberg. Como sabéis, en aquella época en Estados Unidos gobernaba. Es el que puso encima de la mesa, pues eso, a los Pollock y compañía, el que avaló el expresionismo abstracto, pero dentro de un código perfectamente claro, y es el código de las disciplinas artísticas con sus reglas que no podían ser cuestionadas. Cambiaban las respuestas, pero no el problema. Al no cambiar el problema, no cambiar el programa y sencillamente variar las respuestas, estamos en el bucle recursivo, reiterativo, evidentemente no iterativo mecánico, pero sí reiterativo cibernético, del que estábamos hablando antes. De algún modo, el diseño nace para resolver cosas como una mesa. Una mesa debe tener un uso, debe tener unas medidas, y por tanto el problema está clarísimo, pero al margen de eso uno detecta un progreso muy claro a lo largo del siglo XX y ahora del siglo XXI hacia este modelo que desde un punto de vista teórico se vincula con el diseño especulativo. No sé si habéis oído hablar de la teoría del diseño especulativo, y desde un punto de vista museográfico cabe vincular con fenómenos como el ZKM, el Karlsruhe. Os recomiendo ir a la página web del ZKM de Karlsruhe y leerse el espíritu. No recuerdo qué palabra usan. Hay una especie de lema, aquello que mueve el ZKM. Está lleno de citas a von Neumann, está lleno de citas a los fundadores de la teoría cibernética. Y no cuestionan la teoría cibernética.
cibernética. Ni siquiera problematizan como me gustaría problematizar a mí si me da tiempo. Pero bueno, sabéis, es un centro especialmente dirigido hacia el uso de nuevas tecnologías, en la creación, etcétera, etcétera. En este sentido, me parece más engañoso y más tramposo lo que está pasando con el diseño especulativo. El diseño especulativo es probablemente una de las teorías en vigor en Occidente a día de hoy con más influencia, con más presencia. De hecho, ya no se trata de Jung y David, como veis ahí, estos dos autores, sino que hay otros teóricos que están trabajando en diseño especulativo. Básicamente ponen ejemplos que pueden seguir los artistas, los creadores, para diseñar de forma creativa. Pero el planteamiento que sigue el diseño especulativo, al final, es un planteamiento evidentemente ceñido a problemas concretos, exactamente igual que en la Bauhaus. Es decir, se trata de diseñar de manera creativa elementos ya conocidos. Hay una introducción en este libro que pongo en pantalla que me parece que lo resume todo, porque introducen un esquema donde se aconseja, un triángulo donde se aconseja a los creadores escapar de las utopías fantasiosas, concentrarse en lo posible y lo probable dentro de un esquema de juego de la creación, dentro de lo adecuado, de lo posible y de lo probable. Esto es otra palabra que me he dado cuenta que funciona muy bien tanto en el ámbito de las teorías biológicas como en el ámbito de las teorías artísticas. La adecuación, la adaptación, la aptitud, survival of fittest. Es como si pudiésemos extrapolar la supervivencia del más apto del ámbito de la biología al ámbito de la creación, siguiendo la teoría del diseño especulativo, porque la actitud en ambos campos es adecuación, y la adecuación es adecuación al medio. Y el medio, por ejemplo, Estados Unidos, mundo de la pintura, reinado por Greenberg, es el medio y el sistema Greenberg. Entonces, ¿cómo es posible Smithson y cómo es posible Capron? Te explico. Este libro no es capaz de decirlo, pero a día de hoy todo el mundo habla del diseño especulativo, todo el mundo está frecuentando esta senda que nos devuelve una y otra vez al problema que estoy planteando, que es el problema de la bifurcación, es el problema de la disrupción, es el problema de una operación genética que no encaja con lo que la cibernética y la teoría cibernética permite pensar, está fuera de la posibilidad del esquema cibernético. ¿Cuáles son las teorías cibernéticas? Las más sofisticadas son las que están a la derecha del texto de Wiener. Por un lado, mi querido Gilbert Simondon, con el libro El modo de existencia de los objetos técnicos, acaba de defenderse en la Universidad de Santiago de Compostela una tesis sobre Jean-François Lyotard, que dirigí yo mismo. Chaval, Sergio Mejide se pasó mucho tiempo en París con la hija de Lyotard y como a mí me gusta mucho Simondon, Sergio le preguntó a la hija de Lyotard si le había recomendado alguna vez en su vida leer algún libro. Y para nuestra sorpresa, le dijo que en un momento dado de su vida le dio este libro de Simondon y le dijo: esto es lo único que hay que leer a día de hoy en filosofía, no leas nada más. Tanto para Sergio como para mí es un poco enigmático, porque Lyotard tiene aspectos maquínico-mecánicos, pero no es su fuerte, como sabéis. Y el texto que os decía de Tufik, recursividad y contingencia, porque son teorías más sofisticadas de la cibernética. Podríamos aquí añadir a Maturana y Varela, desde el ámbito de la... Bueno, estos son libros genuinamente filosóficos y en este sentido expandidos. Se puede aplicar a biología, se puede aplicar a arte, se puede aplicar a objetos técnicos, y Maturana y Varela hablan de seres vivos solamente, por eso no lo puse aquí. Pero en todo caso podríamos ponerlo porque lo que dicen
De novedad es básicamente lo mismo. Frente a la máquina cibernética de Wiener, que lo único que plantea son respuestas nuevas a un programa o finalidad ya dada, Jung Hui o Gilbert Simondon hablan Simondon de máquinas abiertas y Jung Hui de dispositivos con autofinalidad, que es como la autopoiesis de Maturana y Varela. Y en este sentido hablan de dispositivos que tienen la capacidad de cambiar el programa, de cambiar la pregunta. Entonces, en este sentido, puede mucha gente decir, vale, aquí se está dando ya definitivamente la respuesta. Además, se trata de evitar la palabra libertad, se trata de evitar la palabra teleología, se dan argumentos en general científicos de peso. Vale, aquí está todo. Autofinalidad, máquina abierta, hipertelia, es otro de los conceptos que maneja Simondon. La hipertelia, estos son ejemplos de cambios de finalidad, sobre todo el de la derecha. La hipertelia es un telos que va cambiando, por eso puede haber muchos telos, muchas finalidades, muchas metas. Eso sería lo propio de una máquina abierta, desde el punto de vista de Simondon. Entonces Simondon ponía el ejemplo de la evolución de la aviación y de los modelos de aviación, desde los simples biplanos a grandes aviones de carga, como tuvieron que ir generando partes completamente nuevas. Entonces eso les lleva a tener que diseñar motores completamente nuevos. Primero crean la parte para mucha carga, después resulta que el motor antiguo no vale, tienen que rediseñar el motor antiguo. Eso va cambiando también las finalidades, no solo las respuestas al problema moral, al problema público moral. Esto sería un ejemplo de máquina abierta desde el punto de vista de Simondon. ¿Cuál es el problema, a nuestro juicio, del planteamiento de esta cibernética del siglo XXI? Porque Simondon a día de hoy, pobre hombre en vida, pasó completamente desapercibido. De hecho, si no me equivoco, acabó en un psiquiátrico y últimamente en el siglo XXI se ha empezado a republicar todo y, bueno, como digo, a mí me parece un pensador espectacular. Me gusta más que Jung Hui, por lo que diré dentro de un momento. Pero, en general, cuando habla de máquina abierta o cuando Jung Hui habla de dispositivo autofinalista, ¿qué están pensando? ¿Cómo lo están planteando? Lo que están planteando, o el límite de su planteamiento, es que siguen sugiriendo finalidades nuevas, eso sí, respuestas también nuevas, eso también, pero desde el punto de vista de los intereses generales del sistema, o del sujeto, o del individuo ya individual. No sé si me explico. No son capaces de pensar que efectivamente, dentro de los ensamblajes a los que se refería Bennett al hablar del apagón, dentro del ensamblaje que es nuestro cuerpo, en realidad lo que hay son multiplicidades, por ejemplo, muchas células, que están mutando en tiempo real, que tienen sus propias finalidades, que desarrollan sus propias finalidades muchas veces contra los intereses del sistema, y que en esos desarrollos diversos se producen conflictos, confrontaciones o incluso concrescencias subalternas. Como a mí me gusta llamarlo, el concepto de concrescencia, como sabéis, es de Whitehead, pero estaba un poco la teoría de Juan. A mí me gusta llamarlo concrescencias subalternas. Al pensar siempre las nuevas finalidades, ya no solo nuevas respuestas a una misma finalidad, sino nuevas finalidades, desde el punto de vista del sistema general, la teoría cibernética, por muy reciente que sea, por mucho que nos interese, no es capaz de entender que en todas las operaciones genéticas complejas hay una densidad e incluso una aberrancia de fondo que procede de esas multiplicidades, también aquí, por cierto, en las redes sinápticas, que también son células. Antes dije células, pues las neuronas también son células. Además no nos interesan como neuronas individuales,
individuadas. En realidad, si fueran neuronas individuadas, no pensaríamos, no podríamos pensar. En realidad lo que pasa es que hay billones de sinapsis por segundo que están interconectando todos esos materiales dispersos y algunas de esas sinapsis son aberrantes. No siguen rutas frecuentes y ahí es donde empiezan a pasar cosas, ¿verdad? Claro, esas sinapsis complejas, solapadas unas a otras, nos recuerdan bastante la filosofía de la carrera. Es decir, nos recuerdan bastante el problema del ensamblaje y de todo lo que está detrás de algo aparentemente simple. Solemos medirlo todo por un resultado en función de un supuesto proyecto. Pero cuando el proyecto está excesivamente dado desde el principio, se produce ahí algo realmente interesante. ¿Va a poder haber un Yucunet 2? No, nunca. Yucunet va a ser siempre lo raro, la aberración. Ahora ya va a ser a partir de lo que hicimos antes, los programas. Me explico. Va a haber algo establecido de antemano que no tenga el componente de acontecimiento imprevisto, completamente imprevisto. Una red que se empieza a expandir con vida propia, un sistema de relaciones completamente incalculables, ahora ya hay una red asentada, ya va a ser otra cosa. Va a ser divertido, puede estar muy bien, pero no va a ser lo mismo, ni de lejos. Es solo un ejemplo. De hecho, también el Yucunet funciona, esta crítica a lo cibernético, porque lo propio del Yucunet, en ese sistema de relaciones impredecibles, es que hay partes que no sabíamos que iban a aparecer en el mapa, que empiezan a jugar un papel fundamental dentro del encaje con sus propias locuras personales. Perfecto, está perfecto, y eso obliga a recalcular algo, si es que queremos recalcular. La cuestión es cómo pensar esas partes que empiezan a añadir lo suyo, de su forma y de esa manera. ¿Realmente tiene que ver con el sistema general, con algo calculado en el proyecto original? En absoluto. ¿Puede el modelo cibernético, por muy autofinalista que sea, servir para pensar todo lo que está pasando ahí de fondo? Les decía, ya termino aquí con la parte más cibernética. Me quedan solo 15 minutos. Os decía que Simondon tiene cosas de todos modos muy interesantes, si no, no sería probablemente uno de los pensadores que más influyó en Deleuze, en Guattari, en la revolución molecular. Yo creo que lo que le pasa a Simondon es que en el fondo formuló una teoría que se coloca en algún punto intermedio entre lo cibernético, porque él era un filósofo de la ciencia que conocía perfectamente el origen de los sistemas informáticos, y me atrevo a decir que él mismo sabía diseñar sistemas informáticos, pero por otro lado, como buen filósofo de la ciencia, también dominaba el problema de la vida, el problema de los organismos vivos. Conocía las teorías de Canguilhem a partir de Claude Bernard, es decir, toda la idea de que es como si un cuerpo fuese muchos cuerpos, con muchos sujetos. Es como si en un cuerpo hubiese muchas vidas parciales, pero como vidas, como protosujetos autónomos, esas vidas parciales pueden establecer asociaciones no previstas por el sistema sujeto general. ¿Me explico? Es que el paradigma cibernético es incapaz de pensar la multiplicidad. Y todo lo interesante de este mundo acontece en la multiplicidad. Esto es un problema teórico, yo no estoy hablando de la comunidad. La comunidad es la parte visible de la multiplicidad. Aquí dentro hay una multiplicidad. En el momento de la embriogénesis hay una multiplicidad. En el momento de un pintor estar pintando un cuadro y tomar infinitas microdecisiones por segundo, hay una multiplicidad que son las primeras manchas que van obligando al pintor a tomar otras microdecisiones en tiempo real. Esa materialidad está viva, es vibrante, no es sencillamente, tengo mi proyecto, voy a reproducirlo aquí. Soy un ordenador reproduciendo, no tiene nada que ver con eso. Es un juego de multiplicidades
que efectivamente hacen que el propio pintor, sujeto supuestamente mayor de ese juego pictórico, esté modulando en tiempo real aquello que quiere hacer. Y por eso nos interesa. Ese es el juego que nos interesa. Todos los juegos que nos interesan parten de esas multiplicidades y de sus desvíos, de sus ambulancias, de esas concrescencias no previstas, subalternas. Aquí ha emergido una serie de colores en este lado. A ver, ¿qué hago con este lado de aquí? A ver cómo lo gestiono. Más aún, exaptación, todo lo contrario, de la adecuación, de la adaptación. Es lo más interesante de la vida, lo más interesante del arte, lo más interesante de la técnica, si me apuráis. Pensemos en Tesla, no el Tesla actual, el de verdad, el actual me claro, el original. Acontece en un plano que no tiene que ver con las finalidades del sujeto, incluso aunque el sujeto traiga a colación nuevas finalidades, sino que está pasando en un lugar inferior y tiene mucho de aberrancia. Por eso, aquello de Picasso, ¿no? ¿Qué quiere decir la frase "yo no busco encuentro"? Es una muy buena frase, muy buena frase. Yo no busco encuentro. Efectivamente, dice yo. Es que el yo se pone a disposición de esas multiplicidades. No solo es un señor por la calle buscando, no. Bueno, la verdad es que me quedan 10 minutos y es totalmente imposible resumir lo que tengo. Estas pantallas que venían a continuación sencillamente eran para mostrar cómo el estructuralismo cibernético, en general la cibernética, siempre ha necesitado no solo hacer mucho hincapié en el sistema, sino en el sistema integrado, en la integración del sistema, en todos los recursos que se invierten para la integración del sistema, para la homeostasis, por supuesto la retroalimentación, etcétera, etcétera. Hay varias memorias que permiten definir esos dispositivos del tipo que sean, y a mí me gusta hablar fundamentalmente de tres: las memorias procedimentales, las memorias genéticas y las memorias culturales. Y lo que una y otra vez voy descubriendo cuando ya me centro en casos es que toda operación aberrante tiene que ver con la disolución de esas memorias. La disolución mayor o menor. Hay una obsesión en el mundo contemporáneo, el Instituto de Palo Alto lo demuestra, por acabar con la muerte misma. Probablemente la muerte sea el gran invento de la vida. Las piedras no mueren, ni están vivas ni están muertas. La vida muere. Es en ese proceso que desde hace ya tiempo se asocia con la pulsión mortal en términos psicoanalíticos, pero en términos biológicos, científicos, se puede ver claramente, ¿no?, la degradación de los telómeros de las células, efectivamente en un programa para la muerte de la vida, que en esa disolución siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo pues lo que hace es cuestionar las otras memorias, o sea, todas las memorias. Una y otra vez apelamos a esas memorias para pensarlo todo, y sin duda están ahí, yo no voy a cuestionar eso. Pero a mí lo que me preocupa es si con el modelo de teorías de la creación que estamos manejando se explican todos los tipos de creación. Y mi respuesta es que no. Ya para acabar, porque no me voy a demorar en ello, la pregunta por la inteligencia artificial. Lo que está pasando con la inteligencia artificial a día de hoy, efectivamente, no tiene que ver con el sistema cibernético tradicional. En primer lugar, porque accede a una información, exactamente igual que un ser vivo, que muta. Eso es a lo que hacíamos referencia con los Google Metadata. Y en segundo lugar, porque tiene capacidad para hacer
desde abajo hacia arriba, pone varios algoritmos a trabajar y de esos enjambres de algoritmos, el movimiento bottom-up, pasan cosas dentro del proceso de creación de la inteligencia artificial de última generación. A mí, realmente, lo que me preocupa no es, por ahora, el uso de esa inteligencia artificial. De hecho, es que ese es el problema, pensarlo en términos de uso. Es que hay que pensarlo en términos de vida. Está teniendo lugar. Y todavía no sabemos lo que va a pasar. Bueno, si queréis, abrimos el debate y respondo a las preguntas que el público considere. Gracias. Muy bien, porque sencillamente son dos jóvenes que quieren hacer los problemas que les interesan. Por supuesto, tiene que ver con un fondo social que tiene mucho más presente que el expresionismo abstracto, pero que no encaja en el sistema Greenberg. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Sino de una disolución y un cuestionamiento del nuevo Laoconte, el sistema de disciplinas que había planteado y que todavía defendía el propio Greenberg. ¿Dónde sale esto? Incluso esto que estudia Teddy Cruz y que exponía a nuestros compañeros de México, es todo el sistema de andamiajes en Tijuana, que él en realidad presenta, y a día de hoy este arquitecto urbanista ya funciona, como veis, como artista, porque esto está en el MoMA, esta maqueta está reconstruyendo las favelas de Tijuana. Lo que pasa en Tijuana es que es como una especie de vertedero de California, en la California mexicana. Y lo que hacen los mexicanos con todos esos residuos es construir su ciudad. Y el resultado es bien interesante y bien imprevisto, desde luego. Por el sistema, no ya por los norteamericanos que echan o comen toda esa basura en México, sino por las propias autoridades de Tijuana. Porque esto no... Pero Teddy Cruz lo presenta como un lugar del que podemos aprender. Formas de construir, formas de convivir. Esto es lo que a mí me gustaría hacer con la tesis de César de Catepec, algo así. Pero bueno, estamos en ello. Yo quería comentar algunas cosas, y luego una charla muy interesante, me parece, bueno, o sea, conecto quizá con otros afluentes, digamos, que están discutiendo lo mismo, pero desde otras disciplinas, en fin, porque quizá, incluso los términos que utilizamos, y algunos son esta idea de la biología en el sentido finalista, forma, función, que es roto efectivamente con Jacques Monod y tantos otros, el propio Canguilhem, en fin, pero, y que ahora está como incluso criticando la propia forma de interacciones de genética y genética, o sea, más allá de la síntesis de Bodego y más allá de la propia epigenética, con autoras como Eva Jablonka, que además también trabaja con un artista y habla de las 4 evoluciones. Que finalmente se sigue pensando en Darwin con esta idea, como bien lo dijiste, de sexualidad, o sea, reproducción, digamos, y teoría del más alto, por decirlo de alguna manera, los dos mecanismos evolutivos, pero que ahora está rompiéndose pues, justamente porque se ve la naturaleza, entre comillas, de otra manera, e incluso la propia noción de especie está puesta en entredicho por la biología actual, en el sentido de, y lo expresa muy bien Isabel Stengers y la propia Vincent Depré y Donna Haraway, en el sentido de nosotros mismos, o sea, somos exactamente un individuo, y sin embargo, el microbioma, en fin, y todo lo que, sin el cual no existiríamos. Entonces, ¿en dónde opera la evolución? Y ni siquiera aquí lo han estudiado para estos seres, por ejemplo, que viven en el estómago de una termita, y entonces, ¿dónde es? ¿No?
esta idea que rompe con la individuación, como la entendíamos, y que a mí lo que me gustaría rescatar es que eso está en los pueblos originarios del sur, y no pienso solo en América, pienso en África y en Asia, aquí, esta continuidad, digamos, y que decimos de la vida, efectivamente, y Pedro Ana, ahora que hace rato hablábamos de con el profesor Cabrera, pues tiene toda esta idea de la recursividad de la vida frente a la muerte, pero cuando pensamos que en realidad no es que haya muerte, es que hay una configuración distinta, digamos, de la materia, de la materiación, como diría esta Karen Arad. Pero bueno, te preguntaría quizá, y esa es la parte que, o sea, ¿cuál consideras que sería todavía de estas resonancias en la perspectiva justamente del campo? Por eso me gusta cómo lo nombraron acá, de la producción, llamémosle así simbólico, o sea, que da sentido al mundo, y que eso puede ser múltiples sentidos. O sea, y que por qué quizá no utilizas la noción de lo emergente, que por supuesto que está inmaculada y válida, y que justamente no puede haber una anticipación, que es lo que también ha preocupado a las epistemologías occidentales. O sea, tengo que anticipar lo que va a pasar. Y esa idea, que además en los pueblos originarios está roto por completo, decía ya Aguilar en México, que para ellos el futuro no es algo que está adelante, sino algo que les atraviesa. Entonces, como unas nociones muy distintas, y acá justamente retomaron el manifiesto, el antimanifiesto, antifuturista de los pueblos originarios de Estados Unidos, pero revisitado por Gilberto Espinosa, entre otras, que es este futuro suyo ya lo vivimos y no nos interesa, ¿no? Entonces es como, pues también desde otra perspectiva, voltear efectivamente, o invertir o subvertir todo esto que hemos estado haciendo, y que tiene como otras fuentes que están, pues sí, como en otras lógicas, ¿no? Y bueno, la noción de emergencia, porque quizá no se utiliza cuando es la parte que siempre va, esto que tú llamas lo aberrante. Sí. Bien, gracias Aide. A ver si soy capaz de abarcar todo lo que has planteado. Se me ocurre atacar por tres frentes. Nada más una cosa, esta cuestión que tú decías, todo es cuestión de grado, y acá ya se habla de magnitudes, justamente en el sentido de Maxwell y del electromagnetismo, y todo lo que está cambiando. Pero bueno, era una cosa. Claro, a ver, la expresión es cuestión de grado y no es cuestión de naturaleza. Es una expresión que se da desde el siglo XIX, la transición hacia los materialismos. Porque la filosofía occidental tradicional establecía diferencias de esencia. Las diferencias de esencia son las diferencias ontológicas, son las diferencias de naturaleza. Y era tal esa diferencia en la filosofía, en el enfoque tradicional, que eran compartimentos estancos. Por supuesto estaba lo divino, en segundo lugar estaba lo humano, y luego estaban otras cosas. Pero las diferencias eran de naturaleza, eran esenciales, no eran de grado. En esas filosofías occidentales tradicionales. Entonces, cuando hablo de diferencias de grado, me refiero a eso. Por supuesto, recojo el planteamiento de Leuciano, que insiste en varios momentos en que todo es diferencia de grado. El monismo obliga a plantear esos términos y cómo a partir de ese esquema se enuncie, pero bueno, se puede enunciar efectivamente, como planteas, desde un monismo, en este caso físico, un paradigma eléctrico, pero es la misma idea. En segundo lugar, no nos hemos demorado, como sí creo que hicimos en México y como hacemos en el libro, en las otras escuelas biológicas por dos razones. Primera, porque no había tiempo. Y segunda, por ejemplo, es fantástica la estructura de la teoría de la evolución de Stephen Jay Gould, que plantea, por un lado, los equilibrios puntuados y, por otro lado, todo el tema de las exaptaciones. Las exaptaciones implican que hay un movimiento antes del motivo, implican que hay una suerte de formatividad previa al uso o finalidad. Es muy fácil extrapolar, hasta el punto de que no creo que sea extrapolación, de nuevo, como mismo obliga,
muy fácil extrapolar toda la teoría de Pareto de la formatividad y convertirla en una teoría biológica formalista y errática. Siempre estamos obligados a pensar la singularidad. La singularidad es el tránsito primero de lo orgánico al orgánico, cuando todavía no había memoria ni programa teleológico de ninguna clase. Y sin embargo ya había algún tipo de, por un lado, asociaciones, por supuesto basadas teleopáticamente en leyes químicas y físicas, y errancias. Y ahí es donde nos colocamos. Por ejemplo, la teoría de la plasticidad también ha sido muy trabajada por una bióloga fantástica que se llama West Everhart, que todavía no es muy conocida, pero en cuanto se muera, que le queda poco, se va a ver, va a pasar a ser una de las referencias. Parte del concepto de plasticidad de algunas de las filósofas del presente proceden de West Everhart. Yo tengo presente todo eso, pero en primer lugar no lo he tratado aquí porque no tenía tiempo. Y en segundo lugar, no lo he tratado aquí porque desde un punto de vista del panorama general de la disciplina es marginal. Esto lo explica perfectamente el propio Gould, que en su estructura de la teoría de la evolución es un tocho así de grande, por eso, a pesar de lo transgresor que era, en general poca gente se atrevía a toserle porque su erudición era descomunal. Y se ve también en la polémica entre los creadores de la síntesis moderna y Goldsmith, que fue el que acuñó el concepto de macroevolución, que empezó a pensar o a decir es necesario no pensar solo el gradualismo microevolutivo, que es el que había diseñado Darwin, sino también los saltos, les écarts de la nature, que decía Batalla, los saltos, las macroevoluciones que efectivamente especian. Acaba de publicarse un libro titulado La célula altruista, que es fantástico. Es justo lo contrario, salido desde la biología del gen egoísta de Dawkins. Entonces, efectivamente, están pasando cosas. Pero lo primero que hay que explicar a la gente es que pasen esas cosas. Mi pareja actual es bióloga, que pasen esas cosas no significa que el grueso de la disciplina no sea fundamentalmente cibernética, estructuralista, no sea capaz de salir de un esquema del pensamiento de la vida individual o basado dentro de un individuo subindividuos. El problema es que no basta ni siquiera con pasar del individuo a la multiplicidad, es que hay que pasar del individuo a los subindividuos, y el subindividuo hay que pensarlo como subindividuaciones, en proceso paralelo. Y ahí es cuando empiezas a entrar en unas escalas de una magnitud que nunca van a entrar en el modelo cibernético, porque el modelo cibernético gira en torno al sistema. Entonces no es capaz de pensar eso que es fundamentalmente aberrante. Esto en relación al primer punto. Recuerdo algunas cosas. La emergencia, sí, la uso, no soy emergentista. El emergentismo en filosofía es una corriente muy concreta que está muy asociada en el siglo XIX al progreso, a la idea de progresus. Y para mí la idea de progresus no, pero bueno, las concrescencias subalternas, sí, a veces cuando escribo se me escapa la emergencia, ¿no? Esas emergencias colectivas que están más allá del sistema. ¿Qué más? ¿Sí? Sí. No, es interesante lo que tú escribiste, pero lo que estaba planteando ahí, pero a partir de ahí uno como, entre todo eso sería después llegar a un tema, ¿no? La idea de cómo entender los conceptos de naturaleza, qué es lo que se naturaliza, eso que es tener conceptos más colonizados de todo. Y lo otro es cómo desde la biología, cuando vos avances por esto que estás explicando, evidentemente los problemas del arte tienen que ver con la subjetividad. Si no modificamos siempre toda la mirada es antropocéntrica y está un poco condicionada
o la forma que nos mira, la forma que miran los animales es totalmente diferente, por supuesto, a la nuestra. Hay una perspectiva sociológica, biológica, que es totalmente diferente. De la cámara fotográfica, todos los grandes instrumentos que tienen que ver con la óptica, que tienen que ver con la mirada, por supuesto, está construido de una manera antropocéntrica. Cambiar la relación con lo que naturalizamos sería, yo creo, el gran desafío del arte y de los procesos de cómo formar la conciencia en este biocentro, que se está planteando de otra manera, ¿no? Habría que repensarse eso desde esta perspectiva. Gracias, Jorge. A ver, la palabra naturaleza es verdad que no la uso mucho, también por razones filosóficas, porque siempre ha sido el caballo de batalla de la filosofía. La naturaleza es una construcción y constantemente se apela a la idea de la naturaleza cuando se quiere naturalizar. Y a partir de la idea de naturaleza se llega a que lo natural es que la mujer tenga hijos, y por eso es una palabra que en el registro en el que me muevo no me gusta usar, pero sí la de vida. O sea, donde tú dices naturaleza, yo sí, en parte me reconozco hasta cierto punto vitalista, siempre y cuando sea una idea expandida del vitalismo, o que tenga presente, como acaba de sugerir Baraz, una suerte de vida de la materia inorgánica. Ahí sí que me muevo cómodo. Y precisamente esa idea de vida, quizás es la otra manera de hablar de naturaleza, es la que me obliga a pensar entre los parecidos y diferencias, entre eso que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, que es la parte discreta y la reducción, la conexión de partes discretas en relaciones fáciles mecánicas de causalidad. En el fondo ha sido un gran descubrimiento, a partir de algo tan sencillo como hay partes discretas en primer lugar en el tiempo, en segundo lugar en el espacio, y encadenamiento de partes discretas de presentación sencilla de esos encadenamientos, pues hemos hecho muchos logros. Es algo que está ahí, pero también es algo que simplifica mucho. Es algo que funciona muy bien macroscópicamente cuando estás delante de una mesa de billar con bolas moviéndose, pero es algo que funciona muy mal cuando vamos a lo complejo y a lo que pulula ahí detrás. Entonces, la idea de vida me interesa porque efectivamente, tanto en la vida artística, creativa, como en la vida biológica, pasan y acontecen cosas que no se pueden simplificar tanto como ha hecho el mecanicismo, pero tampoco encajan del todo con lo que ahora de manera más sofisticada está planteando la teoría cibernética incluso del siglo XXI, de última generación. Entonces, digamos que no hablo de naturaleza, pero hablo de vida. Y la segunda cuestión que planteas... No, ¿cómo impacto tiene eso? Que tiene cambio también de la subjetividad. Sí. La mirada se construye a partir de lo antropocéntrico. Claro, este es el debate eterno en filosofía. Slavoj Žižek también hace poco lo decía, que somos seres humanos y por tanto todo lo que pensamos lo pensamos desde una mirada antropocéntrica, somos sujetos, todo lo que decimos lo decimos y no podemos evitarlo. Esto es rigurosamente cierto, esto es kantiano, esto lo dijo Gigi, lo dijo Kant. Ya lo había planteado, es incuestionable, es así, es el perspectivismo que nos condiciona y no podemos evitarlo. Claro, luego, buena parte del quehacer de hoy, del quehacer a día de hoy la filosofía es precisamente, vale, este es el punto de partida, un sujeto y una mirada antropocéntrica. ¿Cómo puedo yo ir más allá de eso? Buena parte del último Lyotard, la teoría de lo inhumano, es una reflexión, Lyotard, contra sí mismo, intentando poner y sentar las bases de un pensamiento que vaya más de esa mirada humana. Y bueno, pone una serie de ejemplos, incluso empieza a sentar las bases del transhumanismo, Lyotard, y empieza a hablar de
de qué tipo de vida sería esa que hibernase para poder navegar, porque evidentemente la Tierra va a desaparecer, entonces o va a estar muy contaminada, dice Lyotard, entonces vamos a tener que crear unas naves espaciales para irnos muy lejos, pero para irnos muy lejos es necesaria la criogenización, pero a su vez hace falta crear unos seres humanos que sean organismos tecnológicos que va dando vueltas y se coloca en un espacio otro a la mirada del ser humano, y lo hace por la vía transhumanista, por la vía científica, que incluso llega en un momento dado y dice: todo pensamiento debería surgir después de haber caído en la cuenta de que va a haber algo, no ya después de la desaparición del ser humano, sino después de la desaparición del sol. ¿Qué es eso? Y si yo soy capaz de empezar a pensar esas cosas que estoy pensando están todavía en una mirada antropocéntrica. Esto es lo que hace la filosofía. Claro, es necesario... Tú hablas de juicio por el concepto de la apercepción, de la interpretación, y la no mirada a la percepción. Y el realismo especulativo. Y anteriormente lo que yo explicaba como oro, ¿no? Pienso que recordar la cibernética, y pienso que una de las personas que realmente para entender todo lo que está planteando la cibernética, quizás como oro fue quizás uno de los pioneros, ¿no? Cuando dijo el miedo que siente el hombre de que la máquina sea superior a él, se convierte en el argumento filosófico a favor del vitalismo, el racionalismo. En aquella época, y participó en Cuba, en la Universidad de Carlos, estudió cibernética, todos los métodos analizados como que esto también fue demostrado en la época de la antigua URSS y toda esa historia, que fue lo primero que se empezó a pensar en eso. Por eso empecé por el anuncio de arte, porque los debates que estamos presenciando ahora en España, los debates mediáticos, nos devuelven un poco a ese juego. Y bueno, ya para acabar con el concepto de sujeto, yo la verdad es que en esto me siento muy Althusser, comulgo muy bien con Judith Butler, es decir, el sujeto tiene mucho que ver etimológicamente con la sujeción. Efectivamente, el sujeto, si Lacan tenía razón, es algo que se construye desde el momento en que surge nuestro inconsciente lingüístico y, por tanto, las palabras que nos atraviesan y en las que hemos sido educados y educadas, y es todo eso lo que hay que decolonizar, no solo remover, disolver para ser otra cosa. Efectivamente, no somos nada fuera de la subjetividad, no somos nada, sobre todo, fuera de la intersubjetividad, y si solo fuese eso, estaríamos siempre quietos, porque el sujeto está vinculado con la sujeción. Entonces yo estoy obligado a liberarme de la sujeción del sujeto para poder hacer otras cosas. Normal.